felices de poder estar en este momento en una reunión del todo especial, porque sabemos que Dios está aquí y porque queremos invitar al Santo Espíritu a que dirija esta reunión. Así que, queridos amigos que nos están acompañando aquí en las instalaciones del canal, desde Santa Cruz de las Sierras, Bolivia, y a nuestros amigos que nos están siguiendo a través de las pantallas, queremos que sientan la presencia de Dios en sus vidas. Así que para eso vamos a invitarlos a que nos pongamos de rodillas para poder orar. Oremos. Maravilloso Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, porque tú eres un Dios bueno que te estás manifestando a tu pueblo, estás llamando a tu pueblo para el encuentro final contigo. Pedimos la presencia maravillosa de tu Santo Espíritu, que sea el que dirija, el que nos hable, el que pueda traer el mensaje que nosotros estamos necesitando escuchar, bendito Dios. Y abre nuestro entendimiento para que tus palabras sean recibidas con gozo. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. A Dios sea la gloria, Él el Creador, que amó tanto a su Hijo, quien puso su luz. Adoro muriendo en la cruz, abrió los portales de gloria y luz. Exaltada Jesús, es el Rey y Señor, alabada Jesús, es el buen Salvador, load sobre todos su nombre inmortal, Él salva a sus hijos del yugo del mal. Cantada su gloria, pues Hijo es de Dios, su amor inefable a todos nos dio. Contado hoy la historia de la redención, que todos los pueblos entonen canción. Alabad a Jesús este Rey, alabad a Jesús, es el buen Salvador, load sobre todos su nombre inmortal, Él salva a sus hijos del yugo del mal. Ya sea gritando en dulce Amén. Seguimos alabando al Señor. Hay quien vela mis pisadas. Hay quien vela mis pisadas en la sombra y en la luz, por las sendas escarpadas me acompañará Jesús, por los valles de los
nuestra adoración con el himno Nunca te rindas. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Este mundo cruel no será para siempre igual
Ha llegado un momento del todo especial, queridos amigos, un momento en el que nosotros podemos ser testigos de cómo la mano de Dios sigue trabajando en diferentes lugares y en diferentes corazones, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hoy tenemos la compañía de alguien que nos está visitando desde Alemania. Estamos muy felices de que nos esté acompañando nuestro amigo y hermano Alberto Rosenthal. Un placer poder tenerte aquí en la Red A de Venir. Estoy muy feliz de poder estar aquí en este día de sábado. Dios lo bendiga, hermano. Sin duda que él tiene mucho para compartir. Y antes de que él nos pueda contar del ministerio tan bonito que está llevando adelante hace un par de años ya, queremos saber un poquito de su vida, queremos saber un poquito de su familia. Hermano, ¿nos podría comentar un poquito su entorno familiar? Con gran gusto. Mi vida se resume en mi padre y mi madre, en un sentido muy fundamental. Mi papá ya falleció, pero dejó una herencia. La herencia que dejó fue algo que ya en nuestra niñez lo puso en nuestros corazones. Su nombre era en alemán Friedebert, lo que significa el que resplandece y que trae paz. ¡Wow! ¡Qué nombre!, ¿no? Y realmente ha sido así en la vida de toda su familia, hermano. Mi madre se enamoró de Jesús cuando tenía 9 años. Mi papá es alemán, mi mamá es española, proviene de Madrid. Y un día, bajo circunstancias muy providenciales, ella, en un día sábado, desconociendo el sábado, a través de una asistencia a una iglesia adventista del séptimo día, se enamoró para tiempo y eternidad de ese hombre de la cruz, que es Jesucristo. Amén, qué bendición. Y sin duda que sus papás han sido un poco los pioneros de este ministerio al que se encuentra ahora abocado. Nos quisiera compartir un poquito. Les voy a confesar algo, traté de aprenderlo o traté de pronunciarlo en alemán, pero no me sale, así que lo voy a decir en español. Esperanza Mundial es el nombre del ministerio al que se encuentra usted abocado, hermano. ¿Nos quisiera contar un poquito de qué se trata este ministerio o a qué necesidad atiende este ministerio? En alemán es Hoffnung weltweit, Esperanza Mundial. Por eso decía que yo no me animaba a pronunciarlo. Es una pregunta que me toca de muy cerca, pues en realidad este ministerio surge a base de una oración.
Yo me encontraba en el momento más desafiante de mi vida como joven. Tenía 19 años. Había comenzado a estudiar teología en Francia y me di cuenta que los estudiantes de teología que estaban por finalizar tenían una búsqueda en cuanto a una pregunta que a mí me parecía completamente normal. Yo llegué, estaba comenzando, tenía una fe firme, un conocimiento íntimo de mi Señor. Y entonces me hice amigo también con ellos, no solo con los colegas de mi propia clase. Y surgió uno entre ellos con la pregunta, ¿por qué tuvo Jesús que morir? Para mí era claro, Él me había transformado. Pero entonces sentí algo a través de los meses, pues ellos estaban discutiendo durante 6 meses en cuanto a términos que jamás había escuchado. Una pregunta que ellos tenían era, ¿tomó Jesús la naturaleza caída de Adán sobre él cuando se hizo hombre? ¿O la naturaleza antes de su caída? Yo no sabía de esto. Yo me di cuenta que en el comedor, por ejemplo, que había una intensidad muchas veces en estas charlas entre ellos que se olvidaban de los jóvenes. Y eso me daba mucha pena. Y yo me pregunté, Señor, ¿qué es eso? Y finalmente, en una noche, creo una noche fue, esa oración, ese grito de mi corazón surgió hacia Dios y dije, Padre, siento que hay algo muy importante que desconozco en lo que ellos están tratando, pero al mismo tiempo siento un gran peligro y te pido de todo mi corazón de proteger mi alma, porque aquí estoy, porque quiero un día ayudar a que tu iglesia pueda ser establecida. A base de esta oración iba a surgir años después este ministerio. Hermanos, es maravilloso escuchar esto porque es un ministerio que cuando estábamos hablando momentos previos a estos, me compartía el hermano de que atiende a la necesidad de la justificación por la fe, que es un tema que probablemente nosotros no lo podamos comprender en su totalidad. ¿Qué es esa justificación por la fe que necesitamos? Y este ministerio nace para poder enseñar más que nada en el público europeo. La gente de habla alemana específicamente o también atienden en otros idiomas. Bueno, es interesante. Al comienzo estábamos en búsqueda de un nombre para nuestro ministerio. Buscamos 6 meses. Y tuvimos una gran cantidad de posibilidades, pero nada nos realmente daba paz. No queríamos escoger nosotros mismos. 6 meses pasaron. Y entonces la esposa de uno de los colegas en el ministerio vino con esta idea, Hoffnung weltweit. Esperanza mundial. Y todos supimos, este es el nombre. Pero claro, en alemán, para alemanes, entendiendo que Cristo es la esperanza mundial. Y a través de los años nos dimos cuenta que Dios tenía un plan más amplio para nosotros. Un plan que iba a tocar también otras regiones del mundo. Nos gustaría poder ver, porque tenemos algunas fotos, algunas imágenes de las diferentes actividades que realizan en este ministerio tan bonito, que según entiendo es publicaciones en la lengua alemana. También, ¿qué más tenemos? Aparte de publicaciones, predicaciones. Organizamos anualmente un campamento y para los hermanos, para la gente, es el momento especial para ellos que asisten. Y el primer campamento tuvo lugar en 1997. Oficialmente, el ministerio fue legalizado en noviembre de 1996, pero comenzó en junio de 1994. No sé si tenemos las imágenes para que los hermanos puedan ver, porque realmente
reciben a oradores de todo el mundo. Ahí pueden ver a personas bien importantes y reconocidas en el mundo adventista. ¿Quiere contarnos, hermano, a medida que van pasando las fotos? Bueno, estas fotos son del campamento del año 2017. Fue el último que experimentamos también como familia. Y mis hermanos estaban, después de mucho tiempo, esta es mi esposa, Patricia, y nuestro primogénito, Enoch Eliseo. Horst Müller, él hace parte de la red a devenir en Alemania. Llevan el Light Channel y siempre también su esposa está en nuestro campamento con el equipo para filmar. Cooperamos estrechamente. Siempre hay muchos niños. Somos unos 350 personas y a veces más, a veces éramos menos, pero ha estado en aumento. El primer campamento éramos 120 hace muchos años. Aquí hemos alquilado una sala es un establecimiento cristiano, son protestantes reales. Creo, nos han dicho que es el único establecimiento en Alemania que no cree en el rapto secreto, sino que aún cree que todos tenemos que pasar por la gran tribulación. Aquí está mi amado hermano Eduardo, su nombre significa mi testigo en hebreo, y mi amada madre. Qué bendición poder tener estas actividades que realmente son enriquecedoras. ¿Quién es él? A ver si lo conocemos. El rubio, el menor, el que amamos tanto, y le invitamos hace 2 años para dar una serie de exposiciones sobre la profecía. Una hermana de Sunlight Ministry, tenemos un gran afán, es la educación. Deseamos que la restauración de la imagen de Dios pueda hacerse una realidad en cada familia. Y así siempre, Andreas hace parte del equipo del Light Channel. Estamos pendientes de siempre tener temas sobre la familia, la educación y también la salud, la profecía. Aquí tenemos a John Davis. Le vimos al comienzo en una foto con Daryl Sawyer, 2 hermanos que tienen ministerios de sostén propio bastante conocidos también, hombres de fe. Qué bendición, hermano Alberto, poder compartir con diferentes ministerios también independientes, pero que son reconocidos en la iglesia por su solidez, por su fidelidad a la iglesia, como es Sunlight, que es un ministerio abocado a la verdadera educación, a respaldar a los padres, a los niños, porque realmente es un verdadero problema el que como iglesia estamos viviendo cuando nuestros niños no reciben la verdadera educación, cuando no hay un conocimiento real en las familias de cómo educar a sus hijos. Sabemos que tiene un proyecto nuevo que está a punto de ser lanzado. Y ya nos están quedando pocos minutitos, pero quisiéramos saber cuál es la última novedad que ustedes tienen en su ministerio. No será posiblemente la última, en un sentido sí, es verdad, porque justo salió al público el anuncio y casi desde el comienzo del ministerio tuvimos el pensamiento, cómo tocar también más a la gente de afuera. Y queríamos comenzar con una revista, pero no teníamos el alcance en nuestro personal de hacerlo. Y un día, después de una charla muy importante que tuvimos como ministerio, Dios escogió la persona que dijo, puedo hacerlo con la ayuda de Dios. Y todos se quedaron aliviados. Y también a mi propia sorpresa era mi esposa. Y ahora ha estado editando la primera revista y todos cooperan, pero ella lleva la responsabilidad y se llama Esperanza Hoy. Así que en breve van a tener el público de habla alemana una esperanza hoy. Amén. Así sea. Palabras finales para el público que nos está acompañando aquí y para aquellos que nos están siguiendo a través de sus pantallas. Sabemos que solamente a través de la fidelidad de Dios
que Dios los sostiene en este ministerio, hermano. Y bueno, quisiéramos que les pueda decir algunas palabras a aquellos que necesitan escuchar esto. Lo más importante para nosotros desde el comienzo del ministerio fue de obrar en favor de otros y de hacer que otros sean establecidos y no nosotros. De esa manera, sin jamás habiendo acariciado cualquier pensamiento político, pero intentando de proceder sabiamente y con astutez, hemos visto que han sido tocados gente de diferentes tradiciones adventistas y que no hubo barreras. Así que el versículo que Dios dio a mi papá cuando mi papá se bautizó fue Salmo 37:37. Y es este versículo que quisiera dejarles, pues está también a base del entendimiento nuestro de quién es Jesús, de qué debe ser nuestra obra. Y dice, Salmo 37:37, considera al íntegro, mira al justo, porque hay un porvenir dichoso para él. Con estas palabras tan bendecidas de cómo Dios está manejando la vida de sus hijos, de aquellos que están dispuestos a entregarle su corazón, su yo a los pies de la cruz, y Jesús puede llenarnos de su Santo Espíritu. Queridos amigos y hermanos que nos están siguiendo, abramos el corazón, aquel que es fiel para guardarlo hasta el día final. Que Dios les bendiga y que el Espíritu Santo se manifieste con poder en sus vidas. Feliz sábado a todos. Feliz sábado a todos. Es una gran alegría para mí de poder estar aquí en Bolivia y con ustedes. Y quisiera saludar a todos que en estos momentos están escuchando, están también con nosotros. Y todos deseamos estar juntos con el Señor. Antes de comenzar, un acto necesario, solemne, primordial y crucial es de orar. Y quisiera invitarles a esta oración y quien pueda que se arrodille junto conmigo aquí. Amado Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, con un corazón quebrantado, lleno de esperanza, buscando tu presencia, entendiendo mi flaqueza, pero sabiendo que tú estás para suplir la necesidad de tu pueblo, la necesidad mía. Tómame en tus manos, dirige mi mente, fortalece mi cuerpo. Toma dirección de la transmisión una vez más, del aspecto técnico
y de cada uno que está aquí. Sírvenos, Padre. Eleva tu pueblo. Hazlo para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abramos juntos un primer texto en Jeremías, capítulo 23, versículo 29. Jeremías 23, versículo 29. Jeremías 23, 29. ¿No es mi palabra como fuego y como martillo que quiebra la piedra? Dice el Eterno. Veamos Lucas 12, 49. Lucas capítulo 12, versículo 49. Vine a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera encendido. En el deseado de todas las gentes, en la página 83 leemos lo siguiente. En todos los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Leamos Isaías capítulo 4. Isaías capítulo 4 y leamos los primeros 6 versículos. En aquel tiempo, 7 mujeres echarán mano de un hombre y le dirán, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa. Permítenos solo llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Antes de continuar, ¿qué significará esto? La iglesia en la Biblia es símbolo, la mujer en la Biblia es símbolo de una iglesia. En aquel tiempo, en el contexto es justo antes del día del Señor, 7 mujeres, 7 siendo el número de la perfección, todas las iglesias, todas las religiones echarán mano de un hombre. ¿Quién es Él? Cristo Jesús. Y le dirán, nosotras comeremos de nuestro pan. Nos vestiremos de nuestra ropa. Permítenos solo llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. Vendrá el momento, y está acercándose, que el mundo se dará cuenta que un, por así decir, nuevo orden mundial, que será el final, será una gran necesidad para el mundo. Porque la situación que ya vemos hoy en día está llegando a un punto de crisis y de catástrofe, que ellos entenderán que hay un oprobio. Usted y yo, finalmente, llegaremos a ser el oprobio en sus ojos, que debe ser quitado de entre ellos. ¿Pero qué pasará? Versículo 2. En aquel tiempo el retoño del Eterno será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra será la grandeza y la honra de los librados de Israel. Habrá un remanente que habrá experimentado liberación. ¿De qué manera? Versículo 3.
el que quede en Sión y el que sea dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén inscritos entre los vivientes. Sí, sus nombres habrán llegado en el juicio y habrán quedado en el libro de la vida. Serán llamados santos. ¡Qué santidad! Tiene que ver seguramente con alegría. ¡Oh, qué alegría debe ser esa santidad! Tendrá que ver seguramente con pureza. ¿Qué pureza tendrá que ser esta? Continúa el texto y dice, el Señor, versículo 4, la lavará. El Señor lavará la inmundicia de las hijas de Sión y limpiará la sangre de Jerusalén con espíritu de juicio y espíritu de fuego. El Eterno creará sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los que se reúnen una nube de día y de noche, un llameante resplandor de fuego, porque sobre toda gloria habrá un pabellón. Hoy, por fe, yo te veo bajo ese pabellón. Te veo a ti, a ti. A ti estoy hablando. Te veo a ti porque te veo en esta gloria, en este carácter. Gloria significando carácter establecido en una experiencia que es la experiencia de la vida, real y única. El Señor actúa. Él tiene que actuar, Él tiene que lavar, Él tiene que hacerlo antes de que nuestros nombres lleguen en el lugar santísimo para ser juzgados. Antes debemos haber sido limpiados, antes de la expiación final. ¿Qué será expiado? ¿No será acaso el pecado que ha sido abandonado, el pecado que ha sido limpiado, el pecado que ya no existe más en ti, sino que ha sido transferido al santuario por Cristo Jesús? El que carga sobre sí el pecado de cualquiera que se lo ponga sobre sus hombros. ¿Cómo lo hará Dios? Con espíritu de juicio y espíritu de fuego. Dice la mensajera del Señor, en la misma fuente que ya anteriormente mencionamos. Glio, deseado de todas las gentes, página 83. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, dijo Juan. Mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Comenta, el profeta Isaías había declarado que el Señor limpiaría a su pueblo de sus iniquidades, con espíritu de juicio, con espíritu de ardimiento. La palabra del Señor a Israel era, volveré mi mano sobre ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorías y quitaré toda tu impureza. Para el pecado, donde quiera que se encuentre, cita Hebreos 12, 29, nuestro Dios es un fuego consumidor. En todos los que se someten a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Pero si los hombres se aferran al pecado, llegan a identificarse con él, entonces la gloria de Dios que destruye el pecado debe destruirlos a ellos también.
En el tiempo de Juan el Bautista, Cristo estaba por presentarse como revelador del carácter de Dios. Su misma presencia haría manifiestos a los hombres sus pecados. Únicamente en la medida en que estuviesen dispuestos a ser purificados de sus pecados, podrían ellos entrar en comunión con Él. Únicamente los limpios de corazón podrían morar en su presencia. Notemos que en Isaías, capítulo 4, se nos dice acerca de los que llegan a esta experiencia antes de que su nombre sea puesto en juicio, que ellos tendrán en el día una nube con ellos. De noche, otra nube, de fuego esta vez. Están bajo la nube. Y el versículo 6 dice, habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y el aguacero. Veamos Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis 16. Dice en cuanto a la cuarta plaga, versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, pero no se arrepintieron para darle gloria. Veamos un texto un poco más en adelante, en Apocalipsis capítulo 22. Y tengamos los textos de Isaías 4 en mente, a leerlo. Apocalipsis 22, versículo 11. Llega un momento, llegará, la Biblia lo indica, no está muy lejos hoy. Un momento en el cual Cristo, el sumo sacerdote, en el templo celestial, se levantará para poner de lado quitarse su vestidura de sumo sacerdote y para vestirse de hombre de guerra, para venir y librar a los suyos que habrán encontrado refugio durante el tiempo de las plagas. Y el versículo 11 dice que Él pronunciará la palabra, el que es injusto siga siendo injusto, y el sucio siga ensuciándose, el justo siga siendo justo, y el santo siga santificándose. Lo que significa que anteriormente a esta pronunciación ya hay dos vidas diferentes sobre esta tierra. Ya existe una experiencia continua en el bien y una experiencia continua en el mal. Y después continúa así, para siempre, o para hasta el fin. El versículo 12 dice que cuando esto ocurra, la venida de Cristo será en breve. Pues dice el texto, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según su obra. Los que llegan a ese momento crítico, el cierre del tiempo de la gracia, deben haber sido limpiados por el Señor y deben haber sido puestos bajo la nube. Leamos Éxodo 13, 21 y 22.
Éxodo 13. Éxodo 13. (21-22). Y el Eterno iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Es lo que necesito, es lo que deseo, es lo que debe ser una realidad. Maravilloso el texto. Nos toca en lo más profundo. Nos muestra que Dios nos habla y que Dios está presente por el Espíritu Santo. ¿Qué ocurrió con ellos? Habían sido sacados de Egipto y entonces, constituyéndolos como pueblo, Cristo mismo estaba obrando. Él, que iba a venir un día para entregar su vida en la cruz, según 1 Corintios, capítulo 10. Dice 1 Corintios 10:1. Pablo escribe: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Todos fueron bautizados en Moisés. ¿Qué significará esto? Creyeron en que el líder aquí estaba haciendo lo correcto, pues sabían que detrás de ellos había Egipto y tenían que ser salvos de ese gran poder. Siguieron, sin darse cuenta, la mayoría de ellos era fe en Cristo. Pero bautizados aún no en Cristo. Debían aún ser bautizados en Cristo. Dice el texto: todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios y quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió, por ejemplo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Aquí se encuentra un término conocido por muchos. Ejemplo traduce una palabra que es un tipo, que significa un ejemplo histórico. Todo esto, todo sucedió históricamente para dar un ejemplo a la última generación en especial, a la generación que nos ha llegado. Cristo, guiando su pueblo, Él estaba guiando, siguiendo y yendo delante de Él. En esta nube se encontraba el Hijo de Dios. Y Él tuvo una triple misión, muy interna, muy íntima. Nunca paró a llevar a cabo esa triple misión. Esa triple misión la vemos expresada en Juan capítulo 16. Abran siempre las Biblias si pueden. Veo que lo están haciendo. Juan 16, versículo 8. Aquí Cristo, hablando del Espíritu Santo, dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Una triple misión. El Espíritu Santo siempre estaba actuando a través de la historia. Pero en este momento, cuando Cristo iba a ser crucificado, entonces todo el poder del Espíritu Santo podía llegar a ser
el poder del hombre, porque todos iban a verlo levantado sobre una cruz. Y Cristo, ¿no dijo él en Lucas capítulo 12 o en Juan capítulo 12? Versículo 32, Juan 12, 32. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Cuando Él fuera levantado de la tierra, cuando Él fuera levantado de la tierra, iba a atraer a todos, sin ninguna excepción, hacia Él. Cada persona necesita a alguien que sea crucificado. Crucificado junto con Cristo. Entonces atraerás. Juan el Bautista llegó él llegó a la, se dice en español, al culmen de lo que significa abnegación propia. Allá llegó. Ahí estamos por tener que llegar. Nos queda poco tiempo. Y la palabra profética que queremos ver hoy quiere ayudarnos para alistarnos para lo que está delante de nosotros. ¿Cuán pocos israelitas permitieron ser convencidos en estos tres pasos? ¿Cuán pocos entendieron esta triple obra de Dios? Pero los que pasan por este triple proceso quedarán bajo la nube. Vamos a entrar en un texto en el Apocalipsis. Dios puso un pueblo bajo la nube. Apocalipsis capítulo 10. Leemos el primer versículo. Apocalipsis 10, versículo 1. Entonces vi descender del cielo a otro ángel poderoso, envuelto en una nube y el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, sus piernas como columnas de fuego. ¿Quién es él? ¿Quién será él? Cristo Jesús. Solo él. No solo lo comenta de esta manera la mensajera del Señor. Y diciendo mensajera del Señor, me refiero al servicio único de Elena G. de White, de la única profeta en el tiempo del fin. Ahora, ¿se han dado cuenta? Él aquí descendiendo, siendo representado como un ángel, ángel significando mensajero, puede ser un ángel humano, puede ser, en cuanto a la palabra, puede tratarse en la Biblia de mensajeros humanos, ángeles. Malaquías, mi ángel, mi mensajero. Se trata muchas veces de ángeles creados por el Señor, pero a veces también del ángel del pacto, del Hijo de Dios, el que es el mensajero de Dios hacia todas las galaxias del universo, en particular hacia tu corazón, hacia esta tierra. Aquí leemos, vi descender del cielo a otro ángel, envuelto en una nube, envuelto en una nube. No está sobre una nube, está vestido de una nube, tal como en el antaño con Israel. De nuevo, aquí vemos cómo Dios recrea un pueblo, cómo de nuevo Él constituye una teocracia. Esa palabra significa que reina sobre su pueblo Dios. Israel era una teocracia. Teo significa Dios. Gracia significa reinar. Dios en la historia humana solo 2 veces denominó un pueblo. Israel de antaño y el Israel moderno. Y aquí vemos cómo Dios comienza a construir este Israel moderno y lo hará en 3 pasos. Siguiendo la obra necesaria
para efectuarlo del Espíritu Santo, para que realmente los que a través de este proceso lleguen a quedarse bajo la nube, hayan llegado a experimentar continuamente esa santidad necesaria para recibir la lluvia tardía. Dice el texto, el arco iris sobre su cabeza, señal de la divinidad, según el capítulo 4. Su rostro como el sol, Apocalipsis 1:16 muestra el Cristo resucitado, el Cristo con una cara llena de esperanza, llena del sol, llena de amor, llena de victoria. Llena de victoria en favor de los más desamparados, en favor de los más débiles, en favor de los que ya no tenían más esperanza. Llena de amor, lleno de amor sufrido. Un amor que Él llegó a obtener conquistando todas las tendencias que tú y yo encontramos en nuestra carne, en nuestra naturaleza caída, y luchando con ningún otro poder que el poder que tú puedes tener. Él no vino para mostrar lo que Dios puede hacer. Él vino para mostrar la dignidad del hombre, para mostrar lo que el hombre puede llegar a experimentar si se une con su Dios. Hay un principio eterno. Es depender de Dios y cooperar con Él. Depender de Dios y cooperar con Él. El poder viene de Él, la decisión debe ser tuya. El poder jamás estará en ti, pero la decisión debe ser la tuya. Si tú no te decides, jamás nacerás de nuevo. Si tú no entiendes el valor de la decisión, el valor de la dignidad humana, el valor de haber sido creado en su imagen, ¿qué eres? Seguirás el viento, seguirás las impresiones, seguirás los sentimientos y los gustos, pero no la conciencia. Tendrás temor de hombres, pero Dios desea un pastorado sin temor de hombres. Dios desea un ancianato sin temor de hombres. Dios desea que hombres y mujeres se pongan de pie, como a veces solo en la historia, cuando no se encontraba un hombre de hacerlo, una mujer tuvo que hacerlo. Y después de Elena White, para mí, en la historia adventista, por lo que conozco, la persona que posiblemente más ha influido en la obra como mujer fue Margaret Davis. Y esa mujer, cuando la gran cuestión de la apostasía de la mano Desmond Ford ocurrió, y que 30 años había estado enseñando en Australia, en los Estados Unidos. Y después de los 30 años de enseñar a nuestros teólogos, futuros pastores, él dijo que hacía 30 años que no había creído más en el santuario, en 1844, y hubo un gran chasco. Y hubo esa gran reunión, varias. En una de esas reuniones, él defendió su caso y dijo a todos los presidentes de asociación, de unión y todos los que estaban presentes, a los pastorados, cientos de personas, nadie de usted que está sentado aquí puede obedecer la ley de Dios. Silencio. Silencio que es como sobre el Carmel. Nadie responde. Nadie viene a la defensa de la palabra de Dios. Un hombre contra el resto. Entonces, en el público, se ve una mano elevarse de una mujer, persona pequeña, y la piden de hablar. Ella se pone de pie y dice, Dr. Ford. Y el hermano Ford había leído una cita de Elena White en la cual se decía, la había leído, había dicho, citándola, donde ella dice,
En mis palabras, nadie tiene el poder de hacer la voluntad, de poder seguir los mandamientos de Dios completamente. Entonces ella se levanta y dice, Dr. Ford, sigan leyendo la segunda parte de la frase. Y la segunda parte decía, pero bajo el poder del Espíritu Santo, todo hombre tiene el poder de cumplir plenamente con la ley de Dios. En defensa, sin temor de hombres, sin aspecto político en un sentido. Y hay un buen aspecto político, y es de ocuparse del bien de tu ciudad, de ocuparse del bien de tu país, de ocuparse no de ti mismo, sino del bien de los que estás llevando con una responsabilidad que tú tienes. Y así vemos aquí a Cristo que baja. En este momento, leamos preguntémonos lo siguiente. ¿Se han dado cuenta que en Apocalipsis 10:1 se dice, vi descender del cielo a otro ángel poderoso? ¿Eso nos hace pensar en algo? ¿Hay otra mención parecida en el Apocalipsis? Sí. Apocalipsis 18. En Apocalipsis 18:1 leemos, después de eso vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Entonces, ¿qué vemos aquí? El remanente final, el remanente que dará el gran pregón, debe encontrarse entonces bajo una nube, él también. Lo vimos ya antemano. Pero en esta comparación es impresionante y nos preguntamos, ¿pero dónde se coloca Apocalipsis 10:1 en el tiempo? Y muchos entre nosotros sabrán que Apocalipsis capítulo 10 cuenta la historia del adventismo. Un capítulo entero contando esta historia del movimiento en el cual en este momento tú te estás encontrando. Cuando el Señor Jesús pronuncie esta sentencia final de Apocalipsis 22:11, habrá santos bajo la nube. Habrán tenido una experiencia que vemos ejemplarmente lineada a través del capítulo 10 del Apocalipsis. Miren, si este remanente, habiendo obtenido la victoria, habiendo cumplido con su misión, ahí se encuentra ahora en Apocalipsis 22:11. No sabe que Jesús está pronunciando esa sentencia en el cielo, pero aquí en la tierra está, venciendo. Y ahora, para entrar en el momento más solemne de la historia humana, para entrar en la gran tribulación final, ese pueblo, cierto, habrá también encontrado su lugar en el versículo anterior al versículo 11. ¿Se han dado cuenta? De Apocalipsis 22, versículo 10. Leamos. Apocalipsis 22:10. Y me dijo, voy a leer en el contexto. Amén.
Amén. Él me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. No selles. El libro Apocalipsis es una revelación y el término Apocalipsis significa revelación y de esta manera comienza el Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 1, donde leemos la revelación de Jesucristo. Es un libro abierto. ¿Por qué entonces aquí el orden? No selles, en el capítulo 22:10, no selles las palabras de la profecía de este libro. Estará únicamente confirmando lo que se ha dicho en el versículo 1. Lo está confirmando, pero hay más. En este libro abierto que es el Apocalipsis, ¿habrá acaso algo sellado? Algo sellado que este remanente final iba a contemplar en el momento en el cual ya no era más sellado. ¿Habrá un mensaje final en cuanto a esto? Veamos. Leamos en Apocalipsis capítulo 10 lo que sigue al momento de la descensión de este ángel. Versículo 2. Tenía en su mano un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, el león de la tribu de Judá. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hablaron, yo iba a escribir, pero una voz del cielo me dijo, sella, sella lo que dijeron los 7 truenos, y no lo escribas. Comparemos. El capítulo 22, el versículo 10, nos indica, no selles, no selles, no selles. El capítulo 10 dice, sella, sella, sella. Algo está siendo sellado. Se nos dice que, lo leímos, versículo 4, cuando los 7 truenos hablaron, yo iba a escribir, pero una voz del cielo me dijo, sella lo que dijeron los 7 truenos y no lo escribas. Entonces, esto significa que el mensaje final para el remanente que estará de pie cuando Cristo pronuncie su sentencia será el mensaje de los 7 truenos. Truenos, relámpagos. Un estudio muy profundo, un estudio muy lindo. Intentamos estudiarlo aquí juntos. En el libro El Cristo Triunfante, página 346, leemos lo siguiente. Cristo Triunfante, página 346. El ángel poderoso que instruye a Juan era nada menos que Cristo. Cuando colocó su pie derecho en el mar y su pie izquierdo sobre la tierra seca, muestra la parte que desempeña en las escenas finales del gran conflicto con Satanás. Esta posición denota su supremo poder y autoridad sobre toda la tierra. El conflicto se ha intensificado y agudizado de una época a otra y seguirá intensificándose hasta las escenas finales, cuando la obra magistral de los poderes de las tinieblas llegará al máximo. Después que los 7 truenos emitieron sus voces, se le ordena a Juan, como a Daniel, con respecto al librito, sella las cosas que los 7 truenos han dicho.
Ahora la cita continúa, pero aquí en esta referencia la continuación no es dada, pero en el comentario bíblico volumen 7 seguro que se encuentra en inglés en la página 971 y dice: estos truenos se refieren a eventos futuros que serán descubiertos en su orden. Daniel estará de nuevo en su lugar al final de los días. Pero dice más. Según lo que entiendo, es la única cita que ella tiene sobre este tema. Dice un poco más en adelante: la luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, era, escuchen esto, interesante. Dice lo que era. La Biblia no lo dice. Ella lo dice. ¿Hay una razón por esto? Dice: la luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. Los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados, pero no había de revelarse mayor luz antes que esos mensajes hubiesen hecho su obra específica. ¿Nos hace entender que estos 7 truenos nos dan un bosquejo? La palabra en inglés se traduciría literalmente un delineamiento, una delineación. Una delineación. Pongamos una línea entonces. Pongamos una línea y veamos acerca de lo que aquí leemos. Era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. ¿Cuándo? Estos ángeles hicieron su obra. ¿No estamos también bajo los 3 ángeles hoy? Sí, pero ellos en un momento dado entraron en la historia proféticamente y tuvieron una obra específica. Veamos un poco más acerca de esto. Estoy viendo con qué cita aquí continuar. Voy a tomar ahora la ayuda de la pizarra y vamos a poner aquí una línea de tiempo. Dice que los 7 truenos estaban siendo proclamados durante un espacio de tiempo. 7 truenos. Bajo el mensaje del primer ángel, y bajo el mensaje del segundo ángel. Ahora, el estudio de este tema es lo más glorioso que me ha ocurrido en toda mi vida. Aclaró todas las preguntas que yo necesitaba tener para el fin del tiempo. Aquí todo se construye sobre el hecho que para entender el presente tenemos que entender el pasado. Si tú quieres tener paz, necesitas entender tu pasado y necesitas tenerlo resuelto. Nosotros nos encontramos hoy en un estado que llamamos laodicense, pero hubo un tiempo en el cual este estado no existía.
Y de esto está aquí hablando la sierva del Señor al referirse a los 7 truenos. Leo varias citas para darnos, para colocar ahora correctamente, dar el espacio correcto en el cual el primer mensaje angélico y el segundo mensaje angélico históricamente se dieron. En el año 1798 comenzó el tiempo del fin, expresión usada por Daniel 5 veces en su libro. En este momento los estudiantes de la profecía reconocieron Dios entrando en el tiempo. Y Dios comenzó a dar gran luz, porque Daniel capítulo 12, versículo 4, había anunciado, Daniel capítulo 12, versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Todo lo que se iba a referir al tiempo del fin no iba a ser entendido en el libro de Daniel hasta este año. Y cuando en este año el Papa Pío VI fue llevado a cautiverio por órdenes de Napoleón, un tiempo profético largo de 1260 años había llegado justo a su fin. Fue reconocido por los que en ese momento habían estudiado la profecía y se daban cuenta que este acto de Napoleón, destituyendo al Papa y haciendo del Vaticano una república, deshaciendo su poder político, era la herida mortal de Apocalipsis 13:3. Durante tanto tiempo, nuestros hermanos habían sido puestos a muerte y posiblemente más de 100 millones. Ahora, continúa el texto diciendo, cuando ya no iba a ser sellado este libro en este año, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahora, muchas traducciones dicen, y es una mejor traducción, se puede traducir por ciencia, por supuesto, pero el término es conocimiento. La ciencia aumentó desde ese momento, pero es solo una aplicación secundaria, porque el conocimiento que aumentó entonces fue el conocimiento sobre el libro de Daniel. Justo lo que fue anunciado aquí. Así, muchos, cuando este hito histórico se dio, comenzaron a estudiar el libro de Daniel y el conocimiento iba ahora en progreso. Conocimiento profético, luz profética, iba en aumento. Y sobre el año 1810, en varios continentes, hombres de estudio de amor para la verdad, independientemente el uno del otro, comenzaron a estudiar la cadena profética de los 2300 tardes y mañanas. Había llegado a su fin esta cadena, pero había una más larga aún. Esta comenzaron a estudiar. Entonces Dios pudo en 46 años preparar un pueblo que iba a poder entrar en la experiencia necesaria para finalizar la obra en este mundo. Aquí tenemos la fecha profética del 22 de octubre 1844. Y durante esos 46 años, Dios estableció un movimiento. Aquí hay una fecha marcando otro hito profético.
muy desconocido hoy. Muy desconocida hoy. Fecha crucial porque se encuentra al comienzo de los 7 truenos. El 11 de agosto del año 1840. Sin esta fecha no existe movimiento adventista. Elena White dice acerca de esta fecha lo siguiente en el libro El conflicto de los siglos. Página 382. En 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, Josías Litch, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis que predecía, en el versículo 15, la caída del Imperio Otomano. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840 de Jesucristo, durante el mes de agosto. Y pocos días antes de su cumplimiento escribió, admitiendo, ahora se refiere al mensaje de la 5ª trompeta y al mensaje de la 6ª trompeta. El mensaje de estas 2 trompetas están a base del movimiento adventista en el sentido de ese movimiento en números. Porque antes de este 11 de agosto, el día anterior, eran muy pocos. Unos pocos que lo predicaban, que se habían unido a Guillermo Miller. Pero de día en noche eran miles. El movimiento surgió. ¿Qué había ocurrido? Dice el texto, según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840, durante el mes de agosto, y pocos días antes de su cumplimiento escribió, admitiendo que el primer período de 150 años se haya cumplido exactamente antes de que Deazoces subiera al trono con permiso de los turcos y que los 391 años y 15 días comenzaran al terminar el primer periodo, terminarán el 11 de agosto 1840, día en que puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado. Y esto es lo que creo que va a confirmarse. Comenta Elena White. En la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó, por medio de sus embajadores, la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente. Los 7 truenos. 1840, 11 de agosto, hasta el 22 de octubre de 1844, la historia de los 7 truenos. Nosotros históricamente lo llamamos la historia del adventismo, del gran movimiento adventista, the Great Advent Movement, el gran movimiento adventista. Pero no solo se conoce bajo este término,
no solo bajo el término que le da las Sagradas Escrituras, sino también bajo otra especificación. Quisiera leeros lo siguiente. Dice Elena White, estoy buscando, en El conflicto de los siglos, página 391, la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25 ilustra también lo que experimentaron los adventistas. En estos años aquí vemos la parábola de las 10 vírgenes expuesta o cumplida históricamente. Otra cita acerca de esto. Dice en la Review y Herald del 19 de agosto de 1890. Cuando el mensaje del tercer ángel es predicado como debería, poder le seguirá su proclamación y se vuelve una influencia permanente. Debe ser acompañado de poder divino o no tendrá ningún resultado. Muchas veces, a menudo, se me refiere a la parábola de las 10 vírgenes, cuyos 5 eran sabias y 5 necias. Esta parábola ha sido cumplido hasta la letra y será... esta parábola ha sido cumplida y será cumplida de nuevo hasta la letra, pues tiene una aplicación especial para este tiempo. En estos 4 años se dio la parábola de las 10 vírgenes y al fin una puerta se cerró y una puerta se abrió. La Biblia tiene otro término para mostrar este espacio de tiempo. Y ese término nos ha dado el título de esta presentación. Veamos en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Dice el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Conozco tus obras. He abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar. Hermanos, ¿qué puerta es esta? ¿Qué puerta es esta? Claro, lo podemos aplicar personalmente, pero es una puerta específica. Es una puerta que había sido puesto delante de ellos. Y nosotros podemos participar con ellos en una experiencia que iba a ser la suya si solo permitían a Dios de ser convencidos en 3 pasos: de pecado, justicia y juicio. ¿No acaso dieron los mensajes del primer y del segundo ángel? ¿Y no acaso iba a venir otro ángel y seguirlos? ¿No iban a ser 3 pasos, 3 eslabones a tomar, 3 pruebas a tener que vencer?
cada ser humano, cada movimiento, está siendo probado de la misma manera. Veamos, en cuanto a Filadelfia. ¿Qué significa el término Filadelfia? ¿Qué significa el término Filadelfia? ¿O significa algo que cada uno de nosotros necesita? Amor fraternal. En esos 4 años, dice la mensajera del Señor, hubo una experiencia de amor fraternal como no la hubo desde el día del Pentecostés. Más puro era este movimiento que el movimiento de la Reforma del siglo XVI. Y es la característica clave, el amor fraternal. Este amor iba a ser una etapa para otra etapa que iba a tener que seguirla, el amor agape. El amor agape. Vengan conmigo a 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1. Leemos que la experiencia cristiana, cuando se lleva a cabo, nos lleva de paso en un crecimiento. Y dice que somos hechos partícipes de la naturaleza divina cuando nos sometemos a Dios. Partícipes. Y que entonces a esta nuestra fe, versículo 5, debemos agregar virtud. A la virtud, conocimiento. 6, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, aquí está la palabra griega, Filadelfia. Ahí está. Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, amor fraternal. Pero ¿es el último eslabón? ¿Será el último eslabón? ¿O hay uno que sigue? Y al afecto fraternal, amor, agape. Entonces continúa el texto diciendo, porque si estas virtudes están en vosotros y abundan, no os dejarán ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesús, Cristo. El que carece de ellas es corto de vista. Y ciego. Y ha olvidado que ha sido purificado de sus antiguos pecados. Dice el versículo que sigue, por lo cual, hermanos, procurad tanto más afirmar vuestra vocación y elección, porque Él al hacer esto no caerás jamás. ¿No caerás jamás? Una pregunta, ¿debo terminar en este momento o hay una posibilidad de 15 minutos más? ¿Cómo es el plan? Se debe terminar. Entonces, para terminar, hemos visto que hemos abarcado una parte de este gran tema. Dice en manuscrito, en Manuscript Releases, volumen 15, página 317, las verdades que recibimos en 1841, 1842, 1843 y 1844 deben ahora ser estudiados y proclamados. Los mensajes del primer ángel
del segundo y del tercero en el futuro serán proclamados con un gran pregón. En esta fecha, el primer mensaje angélico se convirtió en prueba. Los que pasaron por esta prueba iban a poder pasar por la segunda prueba cuando el mensaje del segundo ángel fue proclamado. Y los que pasaron por esta iban a poder entrar en la experiencia del tercer ángel. Pero en noviembre del año 1850 comenzamos por un hecho histórico, profético, que es por la profecía, se entiende fácilmente. Comenzamos a entrar en la tibieza. En 1888 Dios intentó que este amor fraternal de nuevo sea el nuestro. Y para dar poder final a los 7 truenos, Dios hizo que todo este proceso comenzara a repetirse el 9 de noviembre del año 1989. Y el 11 de septiembre del año 2001, los que estudian verán que la crisis final comenzó y que la repetición final de la parábola de las 10 vírgenes de nuevo es realidad presente. Esto ha sido solo un vistachito al final del mensaje, que será el mensaje que llevará a cabo el reavivamiento de tu vida, que llegará a todo el mundo, porque Dios, por el espíritu de profecía y su palabra, lo confirma. Al orar, o vamos a orar después, al finalizar, os quiero solo decir una cosa, porque muchos desconocen posiblemente esta fecha. 2 semanas antes, yo estuve en Berlín, en el este, por la primera vez en mi vida. Y ahí, en un gran lugar, vi a un señor, me acerqué de él y comencé a hablar con él sobre su experiencia. Y él me dijo, mostrando el muro de Berlín, muy triste dijo, ese muro jamás se caerá. 2 semanas después, cayó. Y Dios abrió el libro de Daniel de nuevo. Y Daniel 11 se cumplió. Comenzó a cumplirse. La primera parte de Daniel 11 se cumplió aquí. Y la segunda parte iba a cumplirse aquí. Amén. Amado Señor, queremos estar cada vez más cerca de ti, siempre cerca de ti. Hoy, este hermoso sábado, mañana y siempre por toda la eternidad. Más cerca, Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me haya de alzar. Entonaré allí este himno con fervor.
Oremos. Amado Padre Celestial, tú te sirves de tu amor y lo hemos escuchado más cerca de ti, oh Padre, en este momento mismo. Tú estás llamando. Tú estás llamando. Y quienes lo saben ahora pueden entregarse completamente a ti en este momento, en sus corazones, sabiendo que tú tienes el poder de deshacer todo pecado en Cristo. Señor, nos revelas un mensaje para poder llegar al sellamiento final y entrar en la gran tribulación, los 7 truenos. Lo perdimos y ellos, por esos 2 primeros pasos, llegaron a poder entrar en el juicio. Nosotros estamos ante el juicio final, el juicio de los vivos. Y querido Padre Celestial, debemos entender su experiencia, su base profética que les permitió entrar y saber que estaban genuinamente en el juicio, preparados para el tercer paso. Oh Padre, es tiempo. Has mandado un mensaje. Dijiste por tu sierva que la luz siempre está siendo dada en los marcos o hitos históricos en las naciones y en la iglesia. Y Padre, tú deseas que entendamos que la luz para esta generación fue dada por tu siervo Daniel y que por el anuncio, como Guillermo Miller, tu siervo anunció Daniel 8:14, anuncia Daniel 11:40 al mundo y úsanos para ello, niños, jóvenes, cada uno, para verte en amor completo pronto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.